hemos visto cómo calcular tensiones tanto normales como tangenciales en los diversos casos de carga interna que podamos tener: axial, torsión, shear, bending. Pero fijaros, en este caso, que sería un caso de bending, de flexión, tenemos una viga empotrada libre con una carga puntual, 2 metros de longitud, y la viga es de madera. Imaginaros que queremos obtener aquí cuáles son las tensiones a 30 grados en la dirección de la veta de la madera. Queremos saber la tensión normal y la tangencial que habría en ese plano. Lo que vamos a ver en este capítulo es cómo obtener de forma sistemática estas tensiones a partir de las tensiones que hemos obtenido o que sabemos obtener para el plano X, para el plano de la sección transversal. Y luego vamos a ver bueno, pues ya una parte más algebraica, que sería la obtención de lo que se llaman tensiones principales y direcciones principales, que nos van a permitir obtener una tensión equivalente en cada punto del sólido, una tensión de comparación con la tensión admisible. En este capítulo entonces vamos a ver en primer lugar cómo se define el vector tensión de una forma general. Después vamos a ver el caso particular de tensión plana, donde vamos a estudiar cómo obtener el vector tensión para cualquier plano y también sus componentes normal y tangencial. En los capítulos siguientes vamos a generalizar para poder obtener las tensiones principales en cualquier plano. Y vamos a ver también en la tercera parte una representación gráfica para, de una manera más visual, poder hacer los cambios de plano, para acabar viendo un poco cómo extender la tensión plana a tensión tridimensional. Bueno, entonces hemos visto que las tensiones normales y tangenciales puede ser que no aparezcan su valor máximo en los planos transversales, sino que sea en otro plano. Por lo tanto, debemos tener un sistema, un procedimiento que nos defina, que nos determine cuáles son esos valores para cualquier plano. Por otro lado, necesitamos un enfoque general que nos permita conocerlo no solo en sistemas de barras, sino en cualquier sistema, en sistemas planos o tridimensionales. Si nosotros tenemos un sólido sometido a cargas, como este que vemos aquí, y definimos un plano pi transversal, que no es perpendicular al eje longitudinal, no tiene por qué serlo, y estudiamos un punto en particular, un diferencial de área, ese plano va a venir definido por su componente normal, y lo que estamos buscando es tanto el vector fuerza, que puede llevar cualquier dirección, digamos por composición de las tensiones normales y tangenciales, puede tener una dirección arbitraria, y en particular vamos a buscar el vector tensión. Definimos entonces la tensión como ese diferencial de fuerza dividido por el diferencial de área. Bueno, si utilizamos incrementos, sería el límite cuando el incremento de área asciende a cero del incremento de fuerza entre el incremento de área. Y ese va a ser entonces el vector tensión. Bueno, el procedimiento que vamos a ver lo vamos a centrar en primer lugar en la tensión plana, plane stress. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. Por ejemplo, en las alas de la viga, todos los elementos que tienen pared delgada, y también en superficies libres de estructuras y elementos de máquinas. Se define la tensión plana en el caso en el que una de las direcciones tiene todas sus tensiones iguales a cero. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema plano en el que tenemos tensiones en la dirección X, tenemos tensiones en la dirección Y, tensiones normales, y por otra parte tenemos tensiones tangenciales, pero en la dirección Z, que sería la perpendicular al papel, todas las tensiones normales y tangenciales son cero, en ese caso estaríamos en el caso de tensión plana. ¿Cómo vamos a definir estas tensiones? Bueno, pues muy sencillo. Son positivas en cuanto a signo. Vamos a definirlas como positivas si van en las direcciones de los ejes, en las caras vistas, es decir, si esto es un pequeño trocito de elemento diferencial y tenemos una tensión en X y en Y que van en dirección de X y de Y,
estas dos serían positivas, pero además las tensiones tangenciales en estas dos caras, de la parte positiva de los ejes, también irían en la dirección de los ejes, por lo tanto también van a ser positivas. Serán negativas en el sentido contrario. Es decir, que si en la cara vista se acercan a la arista, ¿vale?, del cuadrado, van a ser tensiones positivas. Las tensiones tangenciales, bueno, las tensiones normales vienen definidas con el subíndice del eje en la dirección en la que van, ¿vale?, de la dirección en la que van, y las tangenciales tienen dos subíndices. Primer subíndice, la cara en la que están aplicadas. Veis aquí, por ejemplo, esta cara de aquí, que es la que corresponde a esta tensión tangencial, sería la cara definida por el eje X, por lo tanto, primer subíndice X. Segundo subíndice, la dirección. Lleva la dirección del eje Y, ¿vale? Por lo tanto, esta es tau XY. Esta de arriba, la cara que corresponde a esta, el eje que corresponde a esta cara sería el Y, primer subíndice Y. Segundo subíndice, la dirección X, tau y X. Y por la parte oculta, digamos por la parte posterior, pues serían también esos subíndices. Bueno, tenemos aquí el elemento que hemos visto antes, un elemento plano con unas tensiones normales y tangenciales. ¿Y qué vamos buscando? Vamos buscando obtener ese vector tensión que hemos visto antes en un plano cualquiera. Vamos a suponer que queremos obtenerlo en el plano pi. El plano pi sería esta superficie de aquí, esta superficie inclinada. ¿Cómo lo vamos a obtener? Por equilibrio, como siempre. Entonces, extraemos este trocito de elemento, que sería este triángulo con la profundidad que sea, y vamos a estudiar, vamos a hacer el equilibrio en ese elemento. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando su vector tensión. Vamos a suponer que lleva esta dirección de aquí y tiene este módulo, ¿vale? Este es el vector tensión del plano pi. Tenemos conocidos, bueno, pues sus tensiones de la parte posterior, que serían sigma x, sigma y tau xy, ¿no? Suponiendo que son positivas en esa dirección. Este vector tensión, para poder hacer el equilibrio, necesito tenerlo en la dirección de los ejes, sistema de referencia XY, y su componente X entonces es SX, su componente Y es SY, ¿no? La proyección de ese vector sobre cada eje. El plano pi viene definido por su componente normal, ¿vale? Esta sería la componente normal del plano. Y en particular, lo que vamos a elegir, como el vector de la componente normal puede tener un módulo variable, vamos a elegir aquel vector que tenga módulo 1, que sería el vector u, ¿vale? Lo vamos a definir como vector u del plano pi. Bueno, para poder hacer equilibrio, vamos a hacer equilibrio de fuerzas. Para que obtengamos la fuerza necesitaremos, si tenemos la tensión, necesitamos el área, ¿no? La fuerza es igual a la tensión por el área. Entonces necesitaremos el área de la parte de abajo de la pieza, que será el área del plano, ¿vale? Esta será el plano pi, tiene este área, suponiendo que tenemos una profundidad, que será un diferencial de área, y su proyección, ¿vale? Su proyección, bueno, antes de nada hemos de definir también la orientación del plano unitario, perdón, del vector unitario. Entonces el vector unitario tiene un ángulo de θ con el eje X, que es este mismo ángulo de aquí. Por lo tanto, este área de abajo sería el diferencial de área por el seno de θ. Y este área de aquí será diferencial de área coseno de θ, ¿vale? Con lo cual ya tenemos definidas las áreas para poder multiplicar las tensiones. Entonces, equilibrio en la dirección de X, ese X diferencial de A, ¿vale? Será componente en X del vector por el área. Igual a todo lo que vaya en dirección X, que será sigma X por diferencial de área coseno de θ. Y en dirección de X tenemos también esta componente de abajo, que sería tau xy, diferencial de área, seno de θ. ¿Vale? Hacemos lo mismo en la dirección Y. Vector, componente del vector en dirección Y por el área en el que está aplicado, igual a, porque son, bueno, van en sentido contrario, tau xy por diferencial de área coseno de θ y sigma y por diferencial de área seno de θ. Con lo cual tenemos las componentes del vector en función de los valores que conocemos, que podemos obtener por resistencia de materiales, y
los cosenos y los senos de tita, que es la orientación del plano, ¿vale? Es como hemos definido el plano, el vector unitario del plano. Esto lo vamos a poner ahora más compacto. Bueno, las expresiones anteriores que hacían el equilibrio en dirección de X y dirección de Y para las fuerzas, las vamos a poder escribir de una forma matricial, donde S sería el vector tensión con sus componentes Sx, Sy. T va a ser la matriz de tensiones, que va a recoger toda la información de tensiones que nosotros podemos calcular por resistencia de materiales. Vamos a llamar matriz T. En la diagonal vamos a poner las tensiones normales y fuera de la diagonal las tensiones cortantes. Y vamos a multiplicar esa matriz de tensiones por el vector U, las componentes del vector unitario del plano, que serán el coseno de tita y el seno de tita, siendo tita el ángulo que forma la normal al plano con el eje X. Así lo vamos a tener de forma compacta. Si lo que estamos buscando son las componentes normal y tangencial, fijaros que normalmente nuestro interés no es por estas componentes en X y en Y, sino por saber, bueno, pues normalmente los materiales vienen definidos por su resistencia en dirección perpendicular al plano y dirección paralela al plano, que sería tensión normal, tensión tangencial. Deberemos entonces proyectar ese vector tensión sobre la componente normal y sobre la componente tangencial. Para ello podemos utilizar el vector tangencial, que va a ser menos seno de tita coseno de tita, es decir, rotado 90 grados respecto de U, o podemos utilizar simplemente, pues una vez que conozcamos una de las tensiones, podemos utilizar la ley de Pitágoras. Si utilizamos la expresión vectorial, la componente normal será la proyección de ese vector tensión sobre el unitario del plano, ¿vale? Proyectado sobre la normal nos va a dar la componente normal sigma n, ¿vale? Sería un escalar. Tendremos que transponer el vector tensión y multiplicarlo por 1, ¿no? Si está en formato vertical. Y la tensión tangencial será lo mismo, pero proyectado sobre el unitario tangencial, ¿vale? Será esta componente de aquí, también un escalar. Bueno, si desarrollamos estos dos vectores, que irán en función de sigma x, sigma y, tau x, y el seno y el coseno del ángulo, obtenemos unas expresiones que nos van a dar directamente la componente normal y la componente tangencial, que son dos valores bastante importantes. Pondremos entonces los valores de sigma x, sigma y, tau x, y, que los vamos a poder conocer directamente pues, utilizando las fórmulas de resistencia a materiales si estamos en un elemento tipo barra, y tita, que es el ángulo que forma el unitario con el eje X, ¿vale? En este caso pues serían más o menos unos 60 grados. Ese sería el valor que tenemos que poner aquí para seno y coseno. Vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo calcular esas componentes y la matriz de tensiones, etcétera, para una viga, que es un poco la que hemos visto al principio del tema. Bueno, vamos a aplicar todo esto a un caso particular, que sería, por ejemplo, una viga empotrada libre. Una viga empotrada libre con una carga puntual en su extremo. En este caso lo que vamos a buscar es calcular en este punto concreto de la sección del empotramiento, el punto A, cuáles son las tensiones en un plano que esté formando 30 grados con la horizontal. El objetivo sería buscar cuáles son las tensiones en la dirección del grano de la madera. Entonces vamos a estar buscando tensión normal y tensión tangencial en ese punto, pero para un plano en particular, que sería el plano. Bueno, vamos a obtener entonces las tensiones en ese punto y en esa orientación. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular los diagramas para poder obtener las tensiones con nuestras fórmulas de resistencia. Para hacer los diagramas, el primer paso es calcular las reacciones por equilibrio. Entonces necesitamos una fuerza de 20 en dirección vertical, suma de fuerzas en Y, y un momento de 20 por 2, 40,
kN/m. En este caso antihorario, porque esta fuerza estaría ejerciendo desde A un momento horario. Con eso vamos a poder obtener el diagrama de cortante, que es el que aparece aquí abajo, siguiendo las fuerzas, 20 hacia arriba, 20, cerramos y nos quedaría con este símbolo, que sería un valor positivo. Y luego tenemos un diagrama de momentos lineal, empezando por este momento de menos 40 para el convenio de momentos. Entonces, el símbolo sería este. Bueno, con estos dos valores y en la sección en la que estamos calculando, vamos a las fórmulas. Para la fórmula de la tensión sería esta. La tensión en el punto K va a ser menos el valor del momento flector partido por el momento de inercia y por I. El momento flector en esa sección en particular sería menos 40 por 10 a la 6 Nm. El momento de inercia lo obtenemos de la sección transversal en milímetros, un doceavo de la dimensión paralela al eje Z por la dimensión perpendicular al cubo, en milímetros, 7,2 por 10 a la 6. Y aquí tendremos que poner la coordenada del punto K. La coordenada del punto K, al estar en la parte positiva de I, serían 30 milímetros, 3 centímetros, 30 milímetros. Con eso obtenemos esta tensión, 166,67, que ya llevaría el signo correcto, llevaría un signo positivo, en este caso, con lo cual sería tensión. En el caso de la tensión cortante, lo que necesitamos es el esfuerzo cortante, el first moment of inertia, el momento estático, momento de inercia y el ancho de la sección. Para eso necesitamos el momento estático. El momento estático en el punto K se calcularía trazando una paralela a Z en el punto y el área que tengamos por encima o por debajo sería el que nos define el momento estático. Este sería entonces el área y lo que buscamos es la paralela a Z. Su eje local sería este. Entonces esta es la distancia que tenemos que poner en la ecuación. Sería entonces el área de la parte superior, en este caso, por la distancia Z', que sería, esto son también 3 más la mitad de 3 en milímetros, 45. Bueno, y eso nos da el momento estático. La tensión cortante la vamos a calcular en valor absoluto, ¿vale? Entonces, esfuerzo cortante por el momento estático partido por el momento de inercia y por el ancho de la sección. Este sería T en este caso. Eso nos da 3,75 megapascales sin signo, ¿vale? Ahora veremos qué signo tiene, llevará el sentido del esfuerzo cortante. Fijaros, aquí el esfuerzo cortante es en dirección vertical y hacia abajo. Eso lo podemos mirar con la parte derecha, porque estamos en la parte positiva de X. Elegiríamos esta dirección para saber la dirección del esfuerzo cortante, ¿vale? Con lo cual, este sabemos que va en dirección vertical y hacia abajo. Lo siguiente será incorporar esto a la matriz de tensiones para obtener la tensión en un plano distinto. Bueno, hemos obtenido entonces tensión debida al momento flector. De los 40 kN, arriba tenemos tracción y abajo compresión, tensión. Y en el punto K en particular, pues estos son 166,67, que no es el valor máximo. Y en cuanto al esfuerzo cortante, tenemos 20 kN que producen en el punto K 3,75 megapascales en dirección de I. Esto, si lo trasladamos a el punto K, el entorno del punto K, en la dirección de los ejes, vamos a tener de tensión normal 166,67 y de tensión cortante 3,75 megapascales. ¿Vale? Su vector tensión, el vector tensión que corresponde al plano X, será la composición de estas dos tensiones. Este sería el S para el plano X.
el vector tensión del plano X. Vamos a obtenerlo ahora para el resto de planos. Bueno, para obtener en ese plano que forma 30 grados, para obtener la tensión, lo que vamos a utilizar es la matriz de tensiones y el vector unitario que define la orientación del plano. Con eso vamos a conseguir las componentes del vector y por último esas componentes las vamos a proyectar otra vez sobre el unitario y sobre el tangencial del plano para obtener la componente normal y la componente tangencial, que son las que nos están pidiendo. Bueno, sería interesante ver en MECmovies el apartado 12.1, 12.5 y 12.3 en el que se explica bastante bien todo este desarrollo. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar todas estas expresiones para obtener ese vector tensión. Bueno, lo primero va a ser la matriz de tensiones. Ya tenemos la tensión normal, la tensión cortante. Hay que asignar unos signos. La tensión normal ya siempre va a venir definida con signo. Y la tensión que hemos obtenido es sigma x, porque las fibras van en la dirección de x y el momento flector produce tensión o compresión en esas fibras. La tensión en I es 0 y eso va a ser así en todos los elementos tipo barra. Siempre va a ser 0. ¿Cuándo vamos a tener tensión en I distinta de 0? Cuando tengamos un sistema bidimensional plano, por ejemplo una tubería o un depósito a presión. Y en cuanto a la tensión tangencial, si nos fijamos en el plano X, esta tensión en este caso particular lleva la dirección contraria a I y eso hemos dicho que era negativo, es decir, las tensiones son positivas cuando llevan la dirección de los ejes en las caras positivas, ¿vale? La cara positiva es esta y esta para X y para Y y en este caso es dirección contraria, por lo tanto lleva un signo menos. Lo siguiente que necesitamos también es definir la orientación del plano. Las vetas de la madera forman 30 grados con el eje X, menos 30 grados en realidad, y nosotros lo que necesitamos es el vector unitario. El vector unitario es perpendicular al plano y en este caso está formando 60 grados con X. Este es el que utilizaremos entonces en las expresiones y también es el que nos va a definir nuestro vector unitario. Este vector unitario va a tener una componente horizontal que va a ser esta componente de aquí, que es coseno de 60, 0,5, y una componente vertical que es 0,86. Entonces, con este vector, haciendo el producto de la matriz de tensiones por el vector unitario, vamos a obtener las componentes de la matriz del vector tensión, 80 en X, esta será la componente en X, y esta será la componente en Y. Algo positivo en X y negativo en Y. Pero no es este el vector último que nos interesa, sino sus componentes normal y tangencial. Para ello lo que hacemos es proyectar ese vector traspuesto sobre el vector unitario y nos da 38,41 y haciendo lo mismo sobre el tangencial nos da menos 70,30. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Pues escribimos entonces sigma n igual a el vector con sus componentes traspuesto 80,09 y menos 1,88 y esto lo multiplicamos por el vector unitario 0,5, 0,86. Bueno, entonces 80,09 por 0,5 menos 1,88 por 0,86 nos da 38,41 que son megapascales. Y por otro lado, la componente tangencial sería eso mismo, pero multiplicando por el unitario tangencial, que es menos seno coseno. El unitario tangencial es menos 0,866, vamos a escribirlo aquí, menos 0,866 y 0,5. ¿Vale? Que sería este de aquí. Vale, proyectamos entonces sobre el unitario tangencial menos 0,86
y 0,5. También podemos utilizar las expresiones que hemos visto completas. ¿Vale? Esto será entonces menos 70 con 30 megapascales. Bueno, vamos a tratar de representar todo esto, tanto las componentes del vector como la componente normal y tangencial. Tenemos el vector tensión con sus componentes y las componentes normal y tangencial. Hemos dicho que este era el plano pi, el que nos pedían inicialmente. Hemos utilizado la matriz de tensiones y la orientación del plano. La proyección o las componentes del vector tensión, en primer lugar, sobre el eje X y sobre el eje Y eran 80 menos 1,88. Entonces, esta será positiva y esta será negativa en la dirección negativa de Y. Este será entonces el vector tensión. Y su proyección sobre la componente normal y tangencial son 38,41, este valor de aquí, y menos 70,30, con lo cual está en dirección contraria a T. En dirección contraria a T tenemos el valor de la tensión tangencial. Y con eso tenemos toda la información que necesitamos, que es la que nos piden en este caso particular, pero es la que solemos necesitar para evaluar pues si un material está soportando más o menos tensión. Nos queda por ver los valores principales, que van a ser críticos y muy importantes para evaluar el fallo de un elemento.